Bueno, vamos a dar inicio al seminario Logística Internacional, Desafíos de la Logística Internacional para el exportador e importador uruguayo. Y en primer lugar, antes que nada, agradecerles a los expositores su presencia aquí en la facultad, al doctor ingeniero Fernando Puntigliano, al señor Juan Carlos Rodríguez y a la señora Beatriz Tabaco también, que amablemente accedieron a participar de esta actividad en el marco de la asignatura Logística Internacional de la carrera Analista en Comercio Exterior. Buenas noches, muchas gracias por la invitación y muchas gracias porque estén todos ustedes aquí. Esperemos que les resulte de interés el tema que vamos a tratar. Específicamente nosotros recibimos las preguntas que nos habían tocado y no vamos a dar una respuesta concreta a la pregunta, como si uno le preguntaran cuánto es 2 más 2 y uno contesta 4, sino que la respuesta a las preguntas están contempladas en la presentación que vamos a hacer. Repasar la pregunta. Una primera cosa que queríamos ver era qué ofrece. Bueno, primero, yo soy la presidenta del Instituto Nacional de Logística. Entonces, la presentación lo que trata es demostrar qué es el Instituto Nacional de Logística, cómo puede colaborar con el desarrollo del sector logístico y concretamente un ejemplo de qué es lo que se hace para que tengan una idea de qué trabajos se están haciendo. Por eso entonces es la pregunta de qué ofrece Uruguay como marco institucional. En 1987 se hace una nueva ley de zonas francas. La ley de zonas francas que existía hasta ese momento era de principios del siglo pasado, del primer cuarto del siglo pasado. Se ajusta a los tiempos más modernos. En el 1992 se hace la ley de puertos. En el 94 se hace la reglamentación de Puerto Libre. En el 2000 empiezan un conjunto de actividades llamadas PROLOG y que son la reunión de distintos actores, fundamentalmente privados asociados con la logística, que tienen una problemática común y que se reúnen para discutir. Son seminarios que tienen un día de duración y donde se intercambian distintos temas. El PROLOG es importante por las consecuencias que tiene después y que se va a ver acá en la presentación. En el 2001 se reglamentan las concesiones portuarias. En el 2002 se hace la extensión de Puerto Libre al aeropuerto de Carrasco, es decir, que el sistema de Puerto Libre que estaba en la Ley Nacional de Puertos se extiende al aeropuerto de Carrasco. En el 2006 se inician las actividades del clúster de logística. El clúster de logística es una iniciativa con financiamiento de la Comunidad Económica Europea y con participación de los distintos actores privados, donde se empiezan a investigar un conjunto de temas asociados con la logística. La Ley de Ordenamiento Territorial que se aprueba en el 2008 incorpora específicamente las actividades logísticas. En el 2009 se crea la CONALOG. Yo les había dicho, el PROLOG tuvo un rol importante en el momento actual. En el PROLOG del 2008, los distintos actores logísticos le plantean a las autoridades nacionales que la problemática del sector logístico es transversal, que no hay ningún ministerio, ninguna institución en el gobierno a la cual ellos puedan recurrir para plantear sus problemas, que si tienen un problema primero tienen que investigar en qué ministerio es el responsable de ese problema, después de hacer el planteamiento, que necesitan alguna autoridad de tipo transversal y entonces a raíz de esa solicitud de los privados se crea la CONALOG. La CONALOG que es la Comisión Nacional de Logística, se crea por decreto del Presidente de la República y se le encomienda la creación del Instituto Nacional de Logística, o sea, la elaboración de un proyecto de ley para crear el Instituto Nacional de Logística. El Instituto Nacional de Logística se crea en el 2010. Acá hay una cosa que es importante destacar. En el 2009 se elabora el proyecto de ley. A fines del 2009 hay elecciones nacionales, con lo cual el Parlamento entra en receso en septiembre. No se puede aprobar la ley.
no da tiempo entre que se aprueba para que el Parlamento la aprueba, pero en el 2010, con el nuevo gobierno, la ley se desarchiva y se aprueba. Esto es muy importante porque para los tiempos con el cual comúnmente se desarrollan las cosas en Uruguay, esto ha sido un tiempo absolutamente récord. Y la ley fue aprobada por la unanimidad de los partidos políticos. Es decir, que el INALOC se crea con el apoyo de todos los partidos políticos, como una política de Estado. En 2011 empieza el proceso de modernización aduanera, la ventanilla única de comercio exterior, se implanta el precinto electrónico. Yo voy medio rápido, después hay cosas que no saben, bueno, supongo que en las preguntas podrán preguntar concretamente después. Y en 2012 el INALOC está funcionando a pleno. O sea, en el 2010 se crea el INALOC a fines del 2010, en la ley de presupuesto se le asigna presupuesto, en el 2011, bueno, se empiezan a nombrar el consejo directivo, sí, se designa el consejo directivo, se empieza todo el proceso de contratación de personal, alquiler de local, en fin, todos esos temas, y en 2012 está funcionando a pleno. En el 2014 se aprueba el Código Aduanero de Uruguay y con la figura del operador económico autorizado. ¿Por qué es importante todo esto? Para demostrar que el país desde 1987 hasta la actualidad y hacia más adelante ha venido trabajando, dictando un conjunto de normas, estableciendo instituciones, desarrollando proyectos para favorecer al sector logístico, para favorecer el desarrollo de las actividades logísticas. Esto permite decir que la logística es una política de Estado en Uruguay en este momento. Bueno, acá hay datos del Instituto Nacional de Logística, el número de la ley, el número de la ley está porque después si quieren la buscan fácilmente en la web. El objetivo fundamental del INALOC es promover las actividades logísticas en Uruguay. Evidentemente la promoción implica otra cantidad de tareas que después vamos a ver. Es una persona jurídica de derecho público, no estatal, es decir, es pública pero funciona con las normas de las empresas privadas, tanto en sus compras como en la contratación de personal. Vamos a decir, actúa en consonancia con lo que el Poder Ejecutivo, con las políticas fijadas por el Poder Ejecutivo, y se comunica a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Cuando digo se comunica con el Parlamento, se comunica con el resto, con el resto de los ministerios. Allí está la integración del INALOC. Los circulitos que están de fondo blanco son los representantes públicos. Está el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que es el que preside el instituto, Administración Nacional de Puertos, Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio de Economía y Finanzas. Acá, en el caso particular del Ministerio de Economía y Finanzas, es importante... hay un delegado titular y un alterno, pero entonces el delegado titular del Ministerio de Economía y Finanzas es un representante de la Dirección Nacional de Aduanas y el delegado alterno de la Asesoría Macroeconómica del Ministerio de Economía. Es decir, que tenemos una muy buena conexión con economía que es importante para el desarrollo de las actividades logísticas. Obviamente con relaciones exteriores también, ¿no? Pero en el caso de economía es importante destacar eso. Y después hay representantes por los generadores de carga, digamos, Cámara de Industrias, Unión de Exportadores, Cámara de Comercio y Servicios, Cámara Mercantil, los transportistas terrestres, los operadores portuarios y aeroportuarios, los servicios de apoyo a la logística y los operadores logísticos. Lo que están representados acá son cámaras, no son empresas individuales. ¿Ah? O sea, yo qué sé, por ejemplo, está la Cámara de Logística, está la Intergremial de Transporte Profesional Terrestre de Carga, no empresas. Desde el punto de vista institucional, ¿cuáles son los cometidos que tiene el INALOC? ¿Qué es lo que hace?
Bueno, evidentemente trabaja, bueno, aparte de un consejo directivo con la integración que yo les dije, el INALOC tiene personal estable, técnicos, economistas, ingenieros, licenciados en Relaciones Internacionales, abogados, o sea, un amplio espectro que permita abarcar las distintas actividades que tiene que realizar. Este es un aspecto muy importante en temas institucionales, porque si uno crea una institución pero no la dota de un personal técnico estable, no hay, vamos a decir, hay muchos caciques pero no hay indios. Hay quien dice hay que hacer tal cosa, pero no hay nadie para hacer eso. Eso en el INALOG no es así. Las actividades, bueno, promoción. Promoción, ¿en qué consiste? Es fundamentalmente divulgar en distintos mercados extranjeros las ventajas de Uruguay como hub logístico, como centro de distribución regional. El fortalecimiento institucional es convertir INALOG en un centro de referencia logística, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. El INALOG es relativamente nuevo, pero digo, lo que nosotros querríamos es, a medida que vaya pasando el tiempo, que cuando haya un problema o cualquier cosa con el sector logístico, digan en la prensa, de acuerdo con INALOG, pasa tal y cual cosa, como ustedes pueden escuchar ahora que se dice de INAC, de Uruguay 21. O sea, queremos ser el centro de referencia del sector logístico a nivel nacional. El tema de información, obviamente si uno quiere promover al país, si quiere ser el centro de referencia, si quiere hacer todas las actividades, tiene que tener información. Cuando recién se crea el INALOG, se decía, el sector logístico representa tanto del PBI. Cuando uno iba a decir, bueno, ¿de dónde salió esa cuenta? Decían, lo dijo el vicepresidente de la República. Digo, eso es una cosa que me pasó a mí personalmente. Bueno, pero uno no puede poner fuente vicepresidente de la República. O sea, uno tiene que saber de verdad cuál es la magnitud del sector logístico a nivel del PBI, porque hizo los estudios que permiten saberlo. En ese sentido, por ejemplo, nosotros hicimos en el 2012-2013 la primera encuesta nacional de operadores logísticos, la primera encuesta de operadores logísticos del hub, es decir, de las empresas que venden, que exportan servicios logísticos. Digo, me confundí porque acabamos de terminar la encuesta nacional de logística. Entonces ahí pudimos empezar a medir cuál era la magnitud del sector logístico, cuál era el personal empleado, las inversiones del sector, entonces empezar a tener datos. Esta es una tarea bastante ardua, bastante compleja y que lleva una parte importante del esfuerzo del INALOG. También cuando uno dice información está hablando también de información jurídica, o sea, saber cuáles son las normas que se aplican no solo en Uruguay, sino en los otros países con los cuales Uruguay de alguna manera trabaja, en fin, todo el tipo de información que a uno se le pueda ocurrir que permita que seamos referentes en el sector logístico está ahí contemplada. Capacitación y profesionalización, esto es, al ser el sector logístico un sector relativamente nuevo, lo que pasa es que muchas veces no hay en la educación formal capacitación para los distintos niveles de no quiero decir profesiones porque no es la palabra, o sea, no son solo profesionales, acá puede haber falta de profesionales, pero también puede haber falta de mandos medios y falta de personal de nivel de base que no esté capacitado. Entonces, ahí el objetivo es tratar de identificar cuál es ese gap entre la oferta y la demanda y tratar de promover de alguna forma que ese gap se vaya cerrando. No es función del INALOG dar clases. De ningún tipo. Lo que sí es función es identificar, mira, está faltando tal especialista y hablar con las instituciones que correspondan para ver si ese curso se puede dar. Por ejemplo, nosotros estuvimos trabajando bastante con la UTU. La UTU sacó una tecnicatura de logística a nivel terciario de 2 años de duración y bueno, estuvimos participando en la definición del programa y en este momento que ya el primer grupo y tuvo que hacer sus pasantías, tratamos de vincular el sector privado con la UTU para conseguir las pasantías para los estudiantes. Ese es el tipo de actividad que tiene que hacer el INALOG por ley. También, por supuesto, capacitar a su propio personal, ¿no?
el tema de innovación, el tema de facilitación del comercio, y ver dónde están los problemas y ver cómo se puede hacer para solucionarlos. A ver, estoy hablando bastante rápido. Cualquiera de estas cosas que estoy diciendo son muchísimo trabajo y hay gente especialmente dedicada a cada uno de los temas. Y bueno, después el desarrollo de la estructura interna. Si uno no tiene facilidades para trabajar, si no tiene el personal que necesita, si no tiene el equipamiento que necesita, el acceso a bibliotecas, a materiales, no puede trabajar. También acá está todo el tema de ser conocido a nivel nacional, que la gente sepa que cuando hay un problema de logística, bueno, voy al INALOG. Eso implica tener una estructura interna que permita hacerlo. Acá voy a poner un ejemplo de un caso de estudio que se hizo en el instituto, que me parecía que al ser ustedes estudiantes podía resultarles de especial interés. En el 2012 y 2013, empezó antes, ¿no? Pero Uruguay empezó a tener problemas con Argentina en el comercio exterior. Y entonces los integrantes del consejo directivo de INALOG dijeron, bueno, ¿por qué no empezamos a mirar las posibilidades, o sea, empezamos a mirar más al mercado brasilero para desarrollar actividades del hub? Entonces, bueno, se empezó a estudiar, a ver, bueno, qué es lo que podemos mirar del mercado brasilero, qué tipo de actividades del hub se pueden ver, y se identificó que Brasil tenía una parte importante de su comercio exterior con Estados Unidos. Y que en ese mercado de Estados Unidos exportando hacia Brasil, Uruguay podía probablemente ofrecer o entrar como centro de distribución regional. Entonces se identificó eso y se empezó a estudiar ese tema. ¿Por qué? Porque se parte de la base de que ser centro de distribución regional tiene determinadas ventajas. ¿Qué ventajas? Bueno, optimización de inventarios, puedo hacer una gestión centralizada de stocks, y aparte al tener el stock compartido entre varios países tengo bastante más flexibilidad. Reduzco costos, o sea, al reducir el inventario reduzco costos financieros, costos económicos, operativos. Si yo voy a un centro de distribución regional, o sea, si empiezo a tener la mentalidad de trabajar con centro de distribución regional, yo puedo elegir como centro de distribución regional un país de bajo riesgo. Y eso era algo que, bueno, que Uruguay tiene, que Uruguay podía salir a ofrecer. Y puede ofrecer mejoras del servicio, o sea, reducción de tiempos, customización, flexibilidad en la reasignación de destinos, o sea, todas estas cosas dicen, bueno, sí, existen ventajas de tener un centro de distribución regional. Se hizo ese estudio donde las variables claves para el estudio eran los tiempos, los costos y la previsibilidad. Acá con previsibilidad estamos hablando, bueno, yo mando una mercancía hoy, ¿en qué momento la tengo disponible en tal lado? ¿Con qué certeza? Nos estábamos refiriendo a eso. Y íbamos a analizar la alternativa de Uruguay planteando que Uruguay es una alternativa complementaria, o sea, nosotros no podemos, ni se nos ocurriría plantearnos el centro de distribución regional de todas las importaciones brasileras, por ejemplo, pero si nosotros lográsemos captar una pequeña porción de esas importaciones, para Uruguay sería muy importante. Y después el estudio, bueno, es un estudio general, pero con la convicción de que después hay que hacer el estudio caso a caso. O sea, cuando ustedes vienen a decir, bueno, Uruguay tiene una ventaja, no quiere decir que uno vaya y se tire de cabeza a traer un producto, hay que estudiarlo en cada caso particular. Nosotros lo que quisimos fue hacer un primer estudio que dijera, bueno, ¿es posible o estamos pensando en una locura? Ahí lo que se hizo, como les decía antes, bueno, acá la metodología para los datos de Uruguay se hizo en función de un estudio que está haciendo el INALOG
que es el estudio de las cadenas logísticas y que permitía tener una cantidad de datos que se podían aplicar en concreto a este tema. Y en el caso de Brasil se contrató una consultora brasilera porque obviamente es muy difícil estudiar desde acá estos temas. ¿Qué se hizo? Acá yo voy a mostrar un solo ejemplo, pero en realidad se compararon los puertos se comparó Montevideo con Río Grande y con Santos para importaciones de Estados Unidos a Brasil. Acá lo que estamos, la comparación esta es Montevideo en comparación con Río Grande. Los costos están actuales. Acá no hay costos, pero los porcentajes salen de costos actualizados a marzo del 2015. El destino de la mercadería era Porto Alegre. Se supuso que esa mercadería venía en contenedores de 40 pies y que en el caso de Montevideo ese contenedor se podía transbordar a camiones, es decir, se podía consolidar, desconsolidar y transportar en un camión. ¿Qué implica esto? Que yo con dos contenedores transporto con dos camiones transporto 3 contenedores de 40 pies, lo cual implicaba un ahorro importante en términos de transporte. Que la mercancía se almacenaba 15 días en Puerto Libre en Uruguay, en una zona secundaria en Brasil. O sea, estas son las hipótesis de costos. Y si acá nosotros suponemos que la alternativa de traer un producto de Estados Unidos a Brasil vale 100, si viniera a Uruguay, el flete marítimo es un 14% menos. ¿Esto por qué? Porque Brasil le cobra... Primero, no hay tanta diferencia entre Río Branco y Montevideo, entre Río Grande y Montevideo en términos de flete marítimo, pero aparte porque Brasil le cobra un impuesto a las mercancías que se transportan en buques que no sean de bandera brasileña. Entonces, eso hace que el flete sea más caro. Los costos de agencia marítima, freight forwarder y terminal portuario un 5% más baratos en Uruguay, el almacenaje un 35% más barato, el despacho de aduana un 56% más caro. ¿Esto por qué? Porque la mercadería tiene que hacer 2 trámites aduaneros acá frente a la opción de Brasil. Y el flete terrestre un 3% más barato en el caso de Uruguay. ¿Esto por qué? Porque, por lo que yo les decía antes, yo transformo 3 contenedores que requieren 3 camiones para transportarlo, cuando lo desconsolido lo transformo en 2 camiones. Entonces, si bien la distancia a Porto Alegre es más larga, esa diferencia de camiones implica una diferencia de costos. Y en síntesis, todo esto da un ahorro del 9%. Volviendo al anterior, esto no quiere decir que salgamos corriendo a traer mercancías de Estados Unidos a Brasil y Uruguay ser centro de distribución regional. Lo que quiere decir es que hay una posibilidad, que no es una idea absolutamente loca que a alguien se le pueda haber ocurrido. Después, con esto, ¿qué es lo que uno hace ahora? Bueno, estudia producto a producto, caso a caso, y puede definir más claramente si sí o si no, pero por lo menos tiene un primer valor inicial que dice, bueno, vale la pena seguir estudiándolo, vale la pena profundizar en los estudios. Buenas noches. Primero que nada, felicitaciones a la Universidad Bord por haber organizado esto y al licenciado Eustatiu, ¿está bien pronunciado? Y muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar acá. Primero que nada, quiero felicitar a la ingeniera Beatriz Tabaco, porque de un sueño que teníamos en el 2005 con el IRANOC, por algo que peleamos muchos, llegamos a una realidad práctica con un trabajo de hormiga, con resultados que nos permiten cuantificar cosas. Yo era de los que decía, por ejemplo, las exportaciones por servicios logísticos son un valor tanto, y la fuente era el ministro de Economía o todo esto.
Y en realidad ella se quejaba de esos datos que yo daba, por ejemplo. Pero en realidad el proceso de cuantificación es algo muy importante, todo el trabajo de hormiga, toda la cobertura que se está haciendo de estos temas. Yo voy a hablar un poco de otros temas que tienen que ver mucho, tienen que ver con el puerto, porque me tocó ser presidente de la Administración Nacional de Puertos. Ustedes disculpen porque muchos amigos míos me dicen murmullo porque hablo con la boca cerrada, así que si no me entienden me paran y yo repito lo que tenga que decir. Esto que ven acá es algo bastante interesante, es transporte de hierro que viene desde el Urucum, en Brasil, bajando por la hidrovía como unos 2.700 kilómetros, en convoy de barcazas. Es bastante interesante ver, no sé si le invoco acá al láser, a ver si es este, sí. Esto es una persona que está acá. Imagínense un poquito las dimensiones. Cada una de estas barcazas lleva 1.500 toneladas y gracias a este transporte de hierro fue que nació el puerto de Nueva Palmira. El puerto de Nueva Palmira fue un puerto minero, antes de ser un puerto de exportación de granos. Allí bajaba el hierro, se almacenaba en Nueva Palmira y se cargaba en barcos de ultramar. Es decir, que gracias a la minería hoy tenemos la más importante salida de carga a granel de toda la producción agrícola del Uruguay. Es un tema bastante interesante de ver en la perspectiva histórica. Bueno, ahí ven, está el puente que ven ahí, creo que es el de Zárate o Breza Largo, pero no tengo certeza. Ahora vamos más a los temas que nos llaman. Voy a pasar por definiciones, voy a hablar del área de influencia del Río de la Plata, voy a hablar un poco de la situación, el estado del arte, de los desafíos, y la parte de conclusiones se las ahorré para llegar a los 20 minutos que espero llegar. Primero, ¿por qué quiero hacer una definición de logística? Porque hace algunos años se constituyó el clúster de logística y transporte en Uruguay, del cual participamos muchos de los que estamos acá, y empezamos a hablar y a discutir, y después de la tercera sesión nos dimos cuenta que todos hablábamos de cosas distintas. Porque la palabra logística es como un chicle. En realidad se usa para 1000 cosas, y por eso nosotros tomamos las definiciones académicas que vimos y decidimos elegir esta definición que fue la definición visual de logística. Esto resulta de las discusiones de entonces. Tenemos producción, tenemos consumo, tenemos transporte, almacenamiento, en algunos casos de pronto etiquetado, hasta que llega al punto de consumo. De pronto a veces por razones logísticas justamente conviene parte de la carga que va para ahí, divergerla a otro lado, hacerle otro tratamiento, de repente a computadores ponerle otro tipo de enchufe, y después se vuelven a juntar, o directamente toman otros caminos, a veces hay un vínculo. Es decir, que los caminos de la logística tienen que ver mucho con una optimización económica. Bueno, a todo eso, a todo lo que pasa entre la producción y el consumo, es a lo que nosotros llamamos logística. Pero la logística no termina ahí, porque hay una logística de suministro, pero también hay una logística post-consumo. Por ejemplo, en los supermercados hay que manejar los cartones, hay que guardarlos, es decir, que en realidad estamos imbuidos de la logística. Lo que ha cambiado es que hay una conciencia económica muy fuerte de la logística. Y eso es una oportunidad que el Uruguay ha sabido capitalizar. Entonces, hoy Beatriz habló de Prolog como un mojón importante en el desarrollo de las discusiones de logística en Uruguay. Y a mí me tocó estar, apenas había llegado a Alemania, me tocó participar de un Prolog, y yo era el encargado de hacer el cierre, a pesar de conocer poco el mundo logístico uruguayo, y iba haciendo dibujitos y apuntes, y en el cierre hice este resumen que ustedes van a ver, que empieza así, que es la logística, que me quedó grabado, y esta transparencia la tengo de 2006 y la sigo usando, y que para mí resultaba de la discusión. Decía, la logística está basada en la facilitación de procesos, en el multimodelismo, y tenía 3 pilares, que eran el marco legal y fiscal, la infraestructura y la educación. Y lo que está en naranja abajo es lo que dijo el entonces ministro de Economía y Finanzas. Dijo, bueno, la logística tiene en realidad en ese momento 3 desafíos importantes, que son el estímulo de inversión, la calidad, la calificación y el mejoramiento institucional. Y yo comparto esto, tanto lo comparto que lo sigo repitiendo desde entonces. Y también me ahorro de hacer un slide más en cada presentación, ya tengo uno hecho. Bueno, vamos a hablar del área de influencia del Río de la Plata. Lo que ustedes ven ahí es un barco de Alianza, que es la forma brasileña, por una cuestión de banderas, de Hamburg Süd. Por eso es pintado de rojo. Ustedes deben ver los contenedores de Hamburg Süd, que están ahí en el puerto, y hay mucho movimiento de esta compañía que se ha convertido en una de las principales en Uruguay, y que tuvimos la suerte de que volvió a operar en Uruguay después de muchos años con un barco grande, simplemente porque ganó confianza
el esfuerzo logístico que se hacía, en ese caso particular, un esfuerzo de infraestructura muy importante. Hicimos un plan de dragado acordado con los armadores, que fue muy agresivo, y ellos monitoreaban nuestros avances mes a mes hasta que ganaron confianza, y desde entonces vienen con los barcos más grandes que tienen, vienen a Uruguay. Lamentablemente no pueden entrar con carga completa porque aún no tenemos ese calado. Pero de todas maneras, estos barcos tienen 12.25 de calado. Este no, el más grande que está viniendo. Pero también ese desarrollo es un balance entre los costos de inversión y los costos y los beneficios que da la presencia de estos buques en Uruguay. Entonces, aquí tenía un poco un dibujo que demostraba cómo es el hinterland para el Río de la Plata. ¿Qué es lo que ha buscado el Uruguay? El Uruguay ha buscado ser un vínculo entre su hinterland y el mundo. Eso es ser un hub logístico. Es decir, lo que viene para la región, que pase por Uruguay, lo que sale de la región, que pase por Uruguay, pero no por un capricho político, porque muchas de las cosas que pasan en la zona pasan por caprichos políticos. Entonces, nosotros en Uruguay somos abiertos y competimos por excelencia, y ese es nuestro objetivo. Realmente ganar mercados por excelencia, y no por una actitud proteccionista, como nos hemos visto enfrentados en medidas que toma Argentina, que han afectado negativamente al rol de hub logístico. Nosotros queremos realmente en pureza, en excelencia. Nuestra vocación es que el exportador cordobés llegue al mercado de destino con una fuerza competitiva importante, y eso quiere decir que somos responsables de reducir los costos logísticos en su llegada. Ese es nuestro rol. Entonces, acá vamos a mirar un ejemplo de lo que es la columna vertebral del hinterland de Uruguay. El hinterland de Uruguay, en realidad, tiene dos áreas, o tenía dos áreas importantes. Una es lo que va alrededor de la hidrovía Paraná-Paraguay, que es el río Paraná, que hace así, y este es el río Paraguay, que llega hasta acá. Acá sigue para el norte y acá entra el canal Tamengo, que entra en Bolivia. Y el Uruguay también tenía esta región del sur, donde se llama el Valle del Río Negro, que es un gran productor de frutas y productor de pescado, y estos transbordaban en Montevideo. Ahora, con estas medidas proteccionistas de Argentina, esto ha cambiado un poco, y no fue Argentina la que tomó beneficio del cambio de las medidas, sino Río Grande. Casi todos los transbordos que se hacían en Uruguay se están terminando, muchos de ellos se están haciendo en Río Grande, y eso lo que ha logrado, el impacto ha sido que el producto argentino colocado en el mercado de destino es más caro. Y eso va en desmedro de los propios exportadores argentinos. Bueno, y estas son las medidas que uno coordinadamente tiene que pensar que nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores tiene que trabajar en limar las asperezas de estas medidas proteccionistas que a priori parecen de beneficio para Argentina, pero a largo plazo perjudican al exportador, perjudican a los puertos pequeños. De esto podría hablar horas, pero yo lo que quería mostrarles en esto, que en la columna vertebral de la hidrovía tenemos, por ejemplo, que desde este punto yo vi contratos firmados para sacar soja a Arica, hay que pagar $59 la tonelada. Si esto viene en camión hasta Central Aguirre y baja hasta Nueva Palmira, paga hasta allí $36 la tonelada. Estos precios son viejos. Lo mismo pasa con soja producida en Mato Grosso do Sul, que puede ser transportada por camión o por ferrocarril, que paga $71 la tonelada hasta Paranaguá, y a veces tiene una semana de espera el camión antes de entrar a puerto, y puede pagar $27. Estos precios hay que ajustar, son un poco más altos ahora. Uno dice, ¿por qué por ferrocarril y por camión sale lo mismo transportar la soja hasta Paranaguá? Y uno dice, por ferrocarril debería ser más barato. Pero una cuestión es el costo y otra cuestión es el precio. En realidad, si el precio está marcado por el camión, el que hace el negocio ferroviario, ¿por qué va a hacer una oferta más barata si puede ganar lo mismo y tener un proceso más eficiente? Entonces, ojo, cuando hablamos de logística, de diferenciar costo y precio. Bueno, aspectos generales. ¿Qué tenemos? Una creciente producción sojera todo alrededor de la hidrovía. Tenemos un potencial de hierro en Brasil y Bolivia, y acá tenemos que tener cuidado. El precio del hierro, que es una producción importante en la región esta de Brasil y Bolivia, en Urucum principalmente, el desarrollo del Mutur no se hizo. No se preocupen, no los voy a pisar. Ha caído el precio del hierro. Los proyectos siguen corriendo.
Los proyectos de este tipo son proyectos de largo plazo. No pueden decidirse los proyectos por los precios circunstanciales. Lo que no puede aguantar de pronto Vale, que es el que está produciendo hierro, es por un periodo muy prolongado, muy bajos precios de hierro. Pero no se puede definir un proyecto por el precio circunstancial de un año o de otro año. Esto es muy importante entender para entender la lógica de estos proyectos. Bien, tenemos insuficientes números de terminales. Este es un problema que tiene la hidrovía. Tenemos calados insuficientes en las terminales. Después vamos a ver cuáles son los calados que manejamos. Tenemos acuerdos no resueltos de la hidrovía. Por ejemplo, si un armador uruguayo quiere navegar la hidrovía, va a tener que pagar un montón de dinero a vaqueanos y a prácticos, cosa que los embanderados paraguayos no tienen que hacer. Y estos surgen de acuerdos bilaterales que se superponen o se sobreponen a los acuerdos multilaterales. Hay trabas en dragados comunes. No les voy a tener que explicar lo que ustedes han visto en el diario con el dragado del Martín García, ¿verdad? Bien, vamos a ver qué calados tenemos. Y les quiero mostrar esto de los calados en las distintas zonas de la hidrovía, porque de acuerdo a los calados también se definen los buques que pasan por la hidrovía. Aquí tenemos de Aguirre, que es allá arriba, hasta Pilar, que es aquí. Este es el límite donde está Paraguay y Argentina. Aquí tenemos bajo 3,50 metros, menor que 3,50 metros y además inestable. De Pilar a Santa Fe tenemos arriba de 3,50 metros, de Santa Fe a Rosario arriba de 8,50, de Rosario al fin del canal 10,30. Y si alguna vez tenemos un puerto de aguas profundas, que este es otro tema de discusión, que es otro de los desafíos que tenemos, que hay que buscarlo en espacio y tiempo, entonces tenemos hasta 18,50 metros de calado, algunos hablan de 23 metros, una decisión que salvo que se haga un transbordo de crudo, es absolutamente innecesaria. 18,50 metros depende de qué carga se quiere sacar. En principio, con las cargas que existen hoy, basta con un Panamax que tiene 12,50 metros. Si hubiera producción de hierro, transbordo de hierro que viniera del Urucum o de Bolivia, ahí podríamos hablar de 18,50 metros. Si habláramos de transbordo de crudo, hablaríamos de 22 metros. Bien. Eso, puertos de aguas profundas, estamos hablando del 2025. No hay ninguna infraestructura de este tipo que se haga en 3 días, ni se haga en 3 años. Estas cosas llevan mucho más tiempo. Y basta mirar el muelle C, lo que costó. Personalmente, nosotros trabajamos muy fuertemente en el 2005 y se acaba de inaugurar ahora. Y es algo mucho menos ambicioso que el puerto de aguas profundas. O sea que tenemos que ponernos en conciencia en tiempo y espacio cuando hablamos de infraestructuras. Vamos a hacer un diagnóstico. Estos son datos de CEPAL. Dice que hay una brecha creciente en América Latina y el Caribe entre la demanda y provisión de infraestructura y que se está gastando el 2% del Producto Bruto. Que hay una necesidad para recuperarse, hay una necesidad de inversión continua de infraestructura hasta el 2020. Que para solamente cubrir la demanda habría que estar invirtiendo el 5,2% del PBI, estamos hablando que estamos invirtiendo el 2%, en América Latina y en el Caribe. Esto es general. Y para equiparar lo que se ha logrado en el sudeste asiático, tendríamos que estar invirtiendo entre el 7,9%, entre el 7 y el 8% para equiparar el sudeste asiático. Es fácil decirlo, pero también tiene que haber dinero. Es decir, el Uruguay tiene una fuerte disciplina fiscal y está muy bien que la tenga. Está muy bien que tenga una fuerte disciplina fiscal y tiene que hacer un esfuerzo el máximo que pueda el Estado en infraestructura, pero eso no es suficiente si queremos mantener este ritmo de crecimiento, si queremos recuperar el atraso, sino que tenemos que ser ingeniosos cómo logramos que los privados inviertan para compensar lo que no puede invertir el Estado. Acá hay otros datos que también son interesantes, y es cómo fue el comportamiento del Estado y los privados en inversión de infraestructura, como porcentaje del PBI. Ustedes verán que el sector público entre 1980 y 85 invertía 3,1% y el sector privado 0,6% del PBI. Entonces viene una política muy conservadora de altísima disciplina fiscal, ¿no? Diciendo que a esto habría que librarlo a los privados y que sean los privados los que hagan la inversión. Entonces se produjo la retracción del Estado a un 0,8% del PBI, pero el crecimiento del sector público a 0,8%, el sector privado creció de 0,6 a 1,4, pero hay una caída neta de la inversión en infraestructura. Y eso pasó en toda la región de América Latina y del Caribe, y eso fue un problema con el cual tenemos que lidiar hoy. Hubo una recuperación en el 2007-2008 privada, ¿verdad? Sin embargo, nunca llegamos a este nivel de inversión como porcentaje del PIB, estamos en este 2% que estábamos hablando, y hay una recuperación neta,
pero después vino 2009, la recuperación, hubo un protagonismo estatal y una retracción privada. Creo que nos fuimos de un lado a otro y en esto hay lecciones aprendidas. El Estado no puede ser totalmente prescindente en la política de inversión infraestructural. Tampoco tiene que tener liderazgo absoluto porque tiene que mantener la disciplina fiscal. Es decir, que hemos pasado de invertir de pronto todo el Estado y endeudarse a invertir nada y no poder generar la infraestructura necesaria. Estos son desafíos que hay que tener en cuenta. Es decir, que resumiendo tenemos una necesidad de inversión en infraestructura y una disponibilidad de espacio fiscal. Y la cuestión es quién llena esta brecha. Y en esa brecha hay métodos alternativos como las acciones públicas-privadas. En realidad tuvimos esta idea en Uruguay de hacer inversiones a través de asociaciones público-privadas, que no es la única vía, porque puede haber otras inversiones grandes que pueden traer aparejada inversiones de energía, inversiones de tendido de cables, inversiones de infraestructura, de transporte ferroviario. Bueno, todo eso hay que motivarlo para que esto suceda. Y entonces, ¿qué tenemos? Riesgos por falta de experiencia, por manejo de garantías, por previsión presupuestal. Entonces no es tan fácil y no es automático que exista una ley de asociaciones público-privados para que esta empiece a funcionar. Hay todo un periodo de aprendizaje que hay que tener en cuenta. Entonces, ¿qué tenemos? A ver cómo estamos. 3 minutos, hay que acelerar un poco. Ley de apuertos es una herramienta útil, no se aprovecha en su totalidad, hay mucho para aprovechar. Tenemos ley de zona franca, que es una herramienta útil y un sustento esencial de la logística. Lamentablemente hubo un par de flashes durante unos años de que se veía bajo sospecha a las zonas francas. Lamentablemente eso echó para atrás un poco el impulso que tenía. Por suerte esto ha sido borrado, o sea, se ha perdido en la memoria. Y tenemos preocupaciones como volver a la promoción del sector logístico, alineación de los actores relevantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, del Ministerio de Economía y Finanzas, y trabajo en educación. Yo la verdad que quiero decir que el trabajo silencioso de INALOC es un aporte al aumento de la confianza, a tener sistema, a tener datos serios. Y esto hay que valorarlo. Es decir, ¿qué teníamos? Un avance que fue primero la ley de zona franca, la ley de puerto, la promoción público-privada, y tuvimos retrocesos, que fue el cambio en el decreto de promoción de inversiones, que en vez de ser realmente un promotor, empezó a bajar la promoción de las inversiones. Hubo señales de desconfianza en el sector y hubo cambios de reglas posteriores a las inversiones iniciadas. Y eso son cosas que perjudicaron y que ahora tenemos que volver a compensar. Por supuesto que no es que avanzamos todo esto y lo retrocedimos a todo, para atrás del todo. No estamos en posición cero. Hemos tenido un retroceso. Lo que tenemos que hacer es volver a recuperar y seguir avanzando. La logística debe mantenerse como política de Estado. Ahora, ¿cuáles son los desafíos que tenemos? El estímulo a la inversión. Yo quiero poner los 3 desafíos que estaban mencionados por el ministro de Economía y Finanzas. Había una insuficiencia de inversión estatal por limitante fiscal, insuficiente experiencia en PPPs y una regresión en la promoción de inversiones por el decreto 002 del 12. Calidad de calificación. Hay calidad de servicio demostrada, hubo señales confusas, por suerte ahora ya no se dan más, y hay grandes esfuerzos de educación, pero aún hay mucho por hacer. Parte del esfuerzo de educación es esto también, y por eso los quiero felicitar. Y hay un mejoramiento institucional que se muestra claramente en el INALOC. Hay que pensar en la transformación en el ferrocarril, que es un elemento fundamental. Hay que modernizar algunas instituciones y hay que mantener esta visión integral de los ministerios en forma descompartimentada. Vamos a ver, en las infraestructuras, ¿qué es lo que queremos hacer? Hacer posible la carga completa de Panamax. Por ejemplo, la soja paga un sobreprecio entre el 12 y 25% porque tiene que hacer top-off en otro puerto. ¿Qué es el top-off? Yo cargo en Nuevo Palmira un Panamax, pero como no tengo el calado suficiente, lo tengo que cargar a 40.000 en vez de 70.000 toneladas. Las otras 30.000 toneladas las tengo que cargar o en Bahía Blanca o en Paranaguá. Allá o tengo que hacer un contrato de compra o tengo que buscar otras soluciones de complementar la carga. Y eso cuesta dinero. Ubicar espacial y temporalmente el puerto de Aguas Profundas. No es que Uruguay no necesite un puerto de Aguas Profundas y tampoco es que lo tiene que necesitar mañana. Esto requiere analizar cómo evolucionan las cargas y cuáles son los calados necesarios. Hoy lo que hay que pensar es que el puerto de Aguas Profundas, desde que se decida hasta que se haga, van a pasar 10 años antes que sea operable. Tal vez menos, tal vez más. Van a pasar 10 años. Y entre tanto el puerto de Aguas Profundas es en Montevideo. Y eso hay que manejarlo como puerto de Aguas Profundas. Entonces hay que seguir fortaleciendo el transporte hidroviario. Por ejemplo,
Se hicieron inversiones en Paysandú, en Fraiventos. Muchos decían que estaban mal invertidas, que no tenían ningún sentido. Estuve en Paysandú hace 2 semanas, estaba tapado el puerto cargando soja y contenedores. Nadie hubiera pensado que iba a ser eso posible y se está haciendo. Ambientalmente, es mucho mejor el transporte hidroviario que el transporte carretero. El puerto de Aguas Profundas hoy es Montevideo. Hay que trabajar en la accesibilidad, se trabaja en la expansión, trabajar en el dragado y potenciar Punta de Sallao, que es una parte nueva, con 110 hectáreas, que está más al oeste, al otro lado del cerro, donde la accesibilidad es más sencilla. Esto es un slide que a ustedes les da una idea de cómo son los calados para los distintos tipos de barco, y por eso hoy les mostraba el otro que mostraba los calados. Acá tenemos las barcazas Mississippi, que tienen 1.500 toneladas, 2,74 metros, que transportan granos, mineral, combustible. Y así ustedes van viendo que tenemos los Handymax, los Panamax, con distintos calados, Montevideo está acá en el medio, que transportan granos, mineral, combustible, ¿verdad? Los Capesize transportan solo mineral y crudo, o sea que no necesitamos un puerto Capesize si en el puerto de Aguas Profundas queremos exportar soja. Solo necesitamos un puerto Capesize si queremos transportar o mineral o hacer negocios de crudo. Y después están los VLCC, es Very Large Crude Carrier, y después están los Ultra Large Crude Carrier que tienen estos calados y son cosas que en el Uruguay no necesitamos por mucho tiempo. Desafíos, acá me gustaría hablar, estoy pasado 2 minutos y medio, pero como las preguntas están incluidas, me tomo la libertad de seguir. Bueno, acá yo puse 3 ejemplos de puertos de aguas profundas que me parece que son realmente interesantes. Este es el puerto de Kribi en Camerún. Este puerto de Kribi está hecho acompañando la naturaleza, la parte más protegida. Esta es el área de contenedores. Es decir, que ya tenía una forma así y esta forma se aprovecha, se aumenta la escollera. Los puertos hay que hacerlos acompañando la naturaleza y no contra la naturaleza. Es muy importante desde el punto de vista ambiental, por el tema de corrientes, especialmente si hay corrientes literales. Entonces, esta área súper protegida con muchas escolleras es para ese tipo de cargas que necesita estar, donde el barco tiene que estar muy quieto. Poner un contenedor es como jugar el Tetris, ¿no? Tiene que entrar justito, ¿no? Cargar grano o cargar mineral es pasar por una boca de escotilla enorme, un tubo, nada más. ¿Tá? Entonces la diferencia es sustantiva. ¿Qué pasa en costas como las de Uruguay? Se hace puertos como este, que es el de Azú, que ya se está terminando, donde realmente para no afectar las corrientes litorales se hace una estructura transparente donde el agua pueda fluir y esto se hace como en forma de isla. Y por acá pasan cintas. Este tipo de operativa es muy mala hay puertos de contenedores que se mueven así, pero tiene una logística de ida y de venida, mientras que todo el resto de este movimiento se hace por cintas y es mucho más fácil. Acá tiene el puerto de Pesem, que además para mí es, desde mi punto de vista, aún más simple y es en lo que hay que pensar, es el tipo de puerto, el tipo de diseño que hay que pensar. Es decir, si vamos a hacer un puerto protegido, hay que tener un buen frente de costa y no algo que vaya hacia atrás, ¿verdad? No hay que poner las industrias en el puerto, eso es una visión cincuentista. Hay que hacer la protección mínima posible al tener la costa lo menos posible. Hay que pensar que hay que segregar las terminales de carga a granel, no hacerlas porque ellas no necesitan ese tipo de protección y porque además genera buffers para el crecimiento. Hay que proteger con escolleras más pequeñas, o sea, menos afectación del medio ambiente. Se hacen los canales. Si este es un puerto de transbordo, entonces hay puede haber un canal de entrada y de salida si van a lugares distintos. En general no es el caso. Accesibilidad carretera, accesibilidad ferroviaria y poner todas las otras actividades un poco más lejos para que el puerto tenga pulmón de crecimiento. Este es el diseño original que había de puertos de aguas profundas en Uruguay, donde las preguntas son cuáles son las cargas, cuánto es el costo de las obras, cuánto tiempo van a llevar las obras, quién va a ser el desarrollador portuario. Hay aliados estratégicos. Yo francamente pienso que el negocio portuario es un negocio privado y las alianzas estratégicas con Paraguay, con Bolivia, no son reales. No son reales porque las autoridades portuarias solo tienen incidencia en el diseño y el desarrollo de infraestructuras. Es decir, que este tema del puerto de aguas profundas es un tema que merece ser discutido en forma separada y da para hablar mucho, para poder entender en cómo nos estamos manejando. Y la pregunta, otra de las preguntas, y por eso estoy utilizando el tiempo de las preguntas, eran qué buenos ejemplos se pueden dar en logística. Entonces, acá vamos a mirar. Yo les menciono acá 6 buenos ejemplos de logística y voy a concentrarme en uno de ellos, para que ustedes los exploren. Corea del Sur estaba muy atrasado hace 30 años en logística y hoy está mucho más adelantado
que nuestra región. Finlandia tuvo el arte de compensar una situación geográfica complicada. En principio era el puente a la Unión Soviética. Después hubo un cambio de roles. Ahora tiene competencia de los países Lituania, Letonia y Estonia que están ahí. Alemania hizo un plan maestro de logística involucrando a todos los actores. En particular el puerto de Hamburgo es un puerto que tuvo que saber cambiar roles. Nuestra ley de puertos está inspirada en la ley de puertos de Hamburgo, pero la idea era que la Unión Europea terminaba en Hamburgo y después todo el resto era Europa Oriental. Era el bloque oriental, ahora eso es parte de la Unión Europea y Hamburgo tuvo que cambiar su rol, tuvo que cambiar su ley de puertos. La dinámica, el entender cómo uno está situado para definir el marco legal es muy importante. En España les aconsejo miren el desarrollo del PEIT. Unión Europea, la respuesta a los desafíos de integración. Yo les aconsejo miren el proyecto europeo de Motorways of the Sea. Ese es muy interesante. En Holanda está el Randstad. Y voy a hablar del caso de Hamburgo, que logró pensar que este era su hinterland, que su hinterland no era Alemania. El hinterland de Alemania pertenece a Rotterdam, al puerto de Holanda, porque ahí la integración es real. Y ese hinterland, para poder lograrlo, desarrolló empresas como Metrans, que hace un recorrido hacia República Checa y Eslovaquia, el Polzuk, que es un tren que va a Polonia, y feeders, distribuidores locales. Y entonces con esto y con filiales de las operadoras, logró asegurarse su hinterland. Y hoy se puede decir, así como se puede decir que el puerto de Alemania es Rotterdam, el puerto de Polonia es Hamburgo. Muy buenas noches a todos. Creo que pudieron ver del punto de vista de Beatriz lo que es Inalog y del punto de vista de Fernando su gran conocimiento con respecto al tema de puertos y logística, no cabe duda, en su presidencia en el cual compartimos muchos viajes y muchas reuniones juntos. Lo mismo con Beatriz desde Inalog, que hasta la semana que viene la tenemos en Inalog. Pero realmente un gusto de tenerlos a ellos en el panel y compartir. Yo les voy a dar una visión totalmente distinta, que primero vamos a arrancar con un video, que es de la Cámara de Logística. Pero antes que nada les quiero preguntar a los que están, que levanten la mano quiénes son estudiantes. Este es mi público. ¿Está? Todos los que están acá adelante ya saben. Entonces, lo que voy a tratar de transmitirles a ustedes es lo que a lo mejor gente como ellos me trataron de enseñar o me transmitieron, y lo que les voy a tratar de transmitir a ustedes en lo que están estudiando es la pasión de lo que yo vivo día a día y de lo que elegí vivir hace 25 años en este tema, en donde empecé en una zona franca, que eran 3 vacas pastando, que era Zona América, y eran 2 vigilantes y entré yo y trabajé unos años en un contenedor. Y esas eran las oficinas que empezó Zona América hoy, que tiene 10.000 personas. Entonces les voy a transmitir desde ese lugar, no desde el punto de vista académico, sino del punto de vista de la vivencia, del estar trabajando en la actividad privada en todos estos años y en todos esos años que Beatriz les mostró con ese cuadro, desde la nueva ley de zonas francas del año 87, desde el año 90 con la ley de puertos, y cómo fue evolucionando la logística en todos estos años, con las barreras, el Mercosur, etcétera, cómo se fueron dando las ventajas y las desventajas. Pero bueno, lo primero es, voy a tratar de mostrarles qué es lo que vendemos, ¿no? O sea, ustedes se van a recibir. ¿Qué es segundo año o primer año? ¿Segundo? Segundo. Entonces, en poco tiempo ustedes van a estar en el mercado. Entonces a ver, ¿qué es lo que, para qué rumbo van a elegir? ¿Qué es? Actividad logística, actividad portuaria, despachante, agente de cargas, consultoría, ¿qué rubro? ¿Qué más van a seguir estudiando? Entonces lo que voy a tratar de transmitirles a ustedes es por lo menos un camino, o que ustedes elegirán o que irán aprendiendo. Yo lo fui aprendiendo, nunca me imaginé que iba a estar con 3 vacas pastando o con unas vacas y en un contenedor cuando estaba estudiando en facultad y venía de un banco. Y me apasioné. Realmente me enamoré de trabajar en logística y es un tema de pasión, ¿no? O sea, es un tema de pasión. Entonces, bueno, lo dejo primero, es cortito el video y después charlamos de algunas ideas locas o de ideas que se me pueden ocurrir para poderles transmitir a ustedes.
¿Qué es lo que les quiero transmitir? Porque creo que hablar más de la ubicación geográfica, creo que todos ustedes lo saben, el marco jurídico seguramente en la facultad lo están viendo, la ley de puerto y la ley de zona franca. Fernando habló fantásticamente del tema portuario, las ventajas, los avances que se han hecho, los riesgos. Beatriz, de lo que es la institucionalidad, los cambios que ha tenido. Y yo voy a hablar desde otro punto de vista, como de empresa privada, y qué es lo que nosotros buscamos desde dos lados. Cuando contratamos gente o que vemos, por lo menos voy a hablar de lo que cuando las empresas contratan personal para esta actividad, y por otro lado es cuando nosotros salimos al exterior que nos contraten a nosotros, ¿no? O sea, cuando nosotros contratamos y cuando nos contratan. En definitiva, es como un puente, somos como un puente porque nos conecta qué es lo que está buscando la empresa del exterior para utilizar a Uruguay como plataforma regional. Viéndolo desde el punto de vista, desde 4 ámbitos, ¿no? Desde 4 lados, pero viéndolo desde el punto de vista de ustedes, uno de los temas fundamentales que detectamos siempre es el tema de empatía. El que estén abiertos. El que quiera trabajar de esta actividad tiene que saber que tiene que tener empatía y tiene que trabajar esa empatía. Y eso se desarrolla. Y se desarrolla con esfuerzo, con ganas. 2, entender qué necesita el otro. Si somos un país de servicios y estamos focalizados a buscar desarrollar una actividad logística que le vamos a ofrecer servicios a otro, tenemos que saber que tenemos que entender lo que necesita. Si el cliente necesita que le hagas entregas chiquitas, tenés que buscar de tratar de solucionarle que las entregas sean chiquitas y no tu modelo que sea. Por supuesto, analizando los costos, las ventajas y las desventajas que tenga. Idioma. Nadie que se meta en este tema y los que no lo tengan tienen que estudiar inglés. No pueden estar en esta actividad, se lo digo en serio, si no saben inglés. Dedíquense a otra cosa. No, ¿es correcto? Muchas veces hemos pasado vergüenza. Y creo que las generaciones modernas hoy tenés que contestar ágilmente en inglés, no que alguien me lo traduzca, no puedes usar el traductor. Tenés que contestar las cosas en inglés. Y eso es algo sumamente importante. Nos valora del exterior, que lo recibamos hablando, etc. Leer los diarios, entender que sucede en San Pablo, en Buenos Aires, en Asunción, quién es el gobernador, quién es el alcalde, qué pasa, cuál es el problema. Porque cada vez que ustedes hablen con alguien, los primeros 5 minutos van a hablar de lo que sucede en el otro lugar y eso te va a valorar frente al otro. Eso es fundamental y eso crea confianza porque en definitiva, es verdad, como demostró Beatriz, es un tema numérico y como habló también Fernando, pero hay un gran componente que es confianza. El inversor extranjero, la empresa del exterior que utiliza al Uruguay, muchas veces no la utiliza porque es más barata. La utiliza porque tiene confianza, que la cadena no se rompe, que el servicio se sigue brindando, que cuando tengo un problema me lo solucionan y cuando cometen un error lo asumen y toman responsabilidad. A veces no te piden que le pagues el costo del error que hiciste, pero asumilo y buscá solucionarlo. Si mandaste mercadería equivocada, mandale la correcta, rápidamente, y no estés discutiendo que en verdad fue problema de la gente de cargas, del transportista, del despachante, no de que llegó tarde al puerto, esto, lo otro. Solucionalo. Entonces, esa es la perspectiva mucho más de ustedes, ¿no? O sea, y ahí va, porque ustedes van a ser formadores de cultura de las empresas, o porque trabajen en una empresa y creen ese signo o ese sentido de pertenencia. Creemos que es fundamental el sentido de pertenencia en las organizaciones, porque las empresas no las hacen los jefes, también las hace toda la gente que trabaja en las empresas.
Entonces creo que eso es fundamental desde un punto de vista. El otro aspecto que creo es que es un mundo sumamente cambiante. Cuando yo empecé en el caso de Sudamérica, no tenía computadora. Llevaba una planillita en donde entraban 300 cajas, se rebajaban 50 cajas, quedaban 200, el saldo, etc. Al año conseguí una computadora que se la robé a otro piso. Está hace muchos años. Pero no. Se rió Beatriz. Y hoy no podés pensar si no tenés totalmente interconectado y la computadora termina haciendo esto y tenés app y si no trabajás con colectores, si trabajas en depósitos y radiofrecuencia y seguramente en un futuro los drones van a ser los inventarios de los depósitos sin que haya gente. Navegando de noche cuando la gente ya haga controles cíclicos de lo que es la mercadería. Y seguramente lo que hoy realmente se ha avanzado enormemente con la aduana, se ha simplificado, pero seguramente no tengas que hacer papeles. ¿Por qué? Porque vos vas a ser un operador o una empresa seria que le vas a dar garantías tan grandes que vos no lo querés jorobar, por no usar otra palabra, al Estado, que vas a poder perfectamente hacer toda la operación y a fin de mes vas a hacer tu declaración jurada de la mercadería que entró y salió. Entonces, creo que ese ámbito es sumamente. En un mundo cambiante tenemos que pensar a ver qué va a pasar. Él decía 2050. Constantemente tenemos que pensar y tener que mirar a ver qué es lo que están haciendo otros países. Totalmente. Pues tenemos que ser más atractivos que los grandes. Somos chiquitos. Si no somos atractivos, no nos compran. Eso es claro. Si no somos más rápidos que los grandes, no nos compran. Y lo que queremos que comprar es que venga mercadería para acá, que le agreguemos valor. El almacenaje ya no va a ser un tema. Cualquiera puede almacenar mercadería. El problema es que la solución es ¿qué le haces? Fernando decía, ¿qué le haces a esa botella? ¿Querés tapón rojo? Te pongo tapón rojo. No, a los brasileños les gusta verde, a los argentinos celeste, a los paraguayos de 3 colores. Bueno, ¿cómo lo querés? ¿El chileno cómo lo quiere? No, no lo quiere de ningún color, lo quiere de otro color. Entonces, ¿qué etiqueta tiene que tener? No, Argentina dice acá, Brasil dice acá, acá. ¿Y qué quiere solución? Cuando yo entré, si alguien me decía que había que cambiar la tapa verde, le decían, no, yo no sé hacerlo. Trae tu gente. Hoy le tenés que dar toda la solución. Crear las etiquetas, el trabajar, el poderle facilitar, el buscarle cómo le optimizás los espacios. Ustedes no pueden terminar esta carrera sin saber cuánto mide un contenedor de 20. ¿Cuánto mide? ¿Y cuánto de largo y cuánto de alto? ¿Un pallet de 3 metros te entra? Eso tienen que conocerlo. ¿Y cuánto mide un contenedor de 40? A este no le voy a preguntar porque este salva todo. Nada. Eso es sumamente importante. Y los pallets. ¿Y cuál es el pallet Mercosur? ¿Y cuál es el Europallet? Son tareas que los que estamos en la actividad logística tenemos que conocerlas. O por lo menos darnos dónde podemos buscar la información. Que eso ya nos ayuda. Que nos enseñen a dónde podemos buscar la información. Y no es solamente todo Wikipedia. ¿No? Entonces, el segundo es el cambio constante. Lo tercero es costos. Lo que no agrega valor, no lo cobres. Y desafortunadamente en las cadenas logísticas de nuestros países creamos costos que a veces no agregan valor. O procesos que no agregan valor y que lo que están haciendo es tiempo y el tiempo es costo. Cuando las empresas confían en el Uruguay en traer sus mercaderías, en definitiva es como traer plata al Uruguay. Esa mercadería es plata. Entonces, en definitiva, se está transformando. En vez de traerla a un banco, la traen a los puertos, la traen a la zona franca, pero es plata. Y esa empresa quiere saber si tiene los $100 o los 100 millones de dólares de su mercadería. Y quiere exactitud. Y si vos rompés, pagás. Y si a vos te falta, también pagás. Entonces tenés que hacer, y ahí viene todo lo que es costos, que se relaciona con gestión de procesos, con indicadores, cuadro de mando y los KPI famosos que todas las empresas hoy internacionales te piden. Vos tenés que tener índices de productividad, qué eficiencias manejás, cuánto estás entregando, en cuánto tiempo tú tenés el contenedor desde el puerto al depósito, del depósito descargado y estivada la mercadería, en cuánto preparás los piqueos, cuántos renglones hacés de piqueo, cuánto etiquetás por hora, etc. Todo eso lo tenés que tener con información.
y el proceso va a cambiar, no cabe duda, en estos años, en los sistemas informáticos, que seguramente cada vez sean más veloces. Y hoy ya hay lugares que te están trabajando con el voice speaking, que el computador te está diciendo acá una voz de una española, te dice, vaya al estante 32. Y vos no tenés ningún papel y vos vas al estante 32, retire 3 unidades. O Pick to Light, que es una lucecita, una pantallita que te dice, saque 3 unidades, truc. Pero aumentás 20 veces la productividad que puede ser de lo que es la actual. ¿Qué? Recalcula. No, recalcula. Y creo que el cambio grande y el cuarto aspecto, el nuestro propio, la empatía, el constante cambio, los costos, y el cuarto aspecto que creo que el Uruguay ha dado un paso importantísimo y que me ha tocado vivirlo y ha sido un placer, es como, sin importar el partido político, y esto es real, sin importar el partido político, las autoridades actuales, las anteriores y los distintos gobiernos, no importa el partido, han entendido la importancia que tiene la logística. Entonces tú puedes ir a una inauguración de una terminal portuaria y van 2 expresidentes y el presidente actual. Eso no es habitual en ninguno de nuestros países de la región. El presidente, a lo mejor, o la presidenta no quiere salir porque si no el otro le saca el lugar, o esto, el otro, nos pasa a veces en nuestros países vecinos. Esa potencialidad que tenemos en Uruguay hay que explotarla y seguirla trabajando. Y esa institucionalidad que se ha logrado en los últimos años es en base a confianza. Inalog en eso ha jugado un rol fundamental. Como decía Fernando, ya venía de antes con Prolog, en el cual Fernando fue un gran difusor de Prolog y que se trabajó muy fuerte en Prolog, en el cual actuamos. Y Inalog es donde están todos. Pero ¿por qué discutir los temas? Hablemoslo sobre la mesa. Y el poderlos discutir es saber quiénes eran los jugadores que estaban en las distintas cámaras, en las distintas organizaciones, que poder discutir. Seguramente tengamos que seguir evolucionando, seguramente la parte sindical tenga que evolucionar en el país también, que va a ser un tema, como los empresarios tengan que evolucionar, también la parte sindical tenga que ir evolucionando en ese sentido. El Estado jugar su rol, seguramente más fuerte, pero en la institucionalidad que le dio Inalog, el de sentar a los distintos jugadores que habían en todo el Uruguay en la actividad logística fue sumamente importante. Hoy tenés confianza, podés levantar el teléfono, podés hablar, y lo fundamental, no tenés que pedir favores. Y eso es fundamental. Creo que no me estoy tapando nada en esto. No tenés que pedir favores. Si algo no agrega, si tú hoy, como actor logístico, le planteás al director nacional de aduanas que hay un proceso que no agrega valor, que crea costos, analizará, le llevará unos meses, pero te recibe, te escucha, procesa, entiende. A lo mejor te dice que informáticamente no lo tienen presupuesto hoy, pero entiende. Y entendamos que esto vino para quedarse. Si no nos ganan los otros, nos comen. Y seguramente nos quieren comer. Pero estamos en este vecindario y creo que como pequeños y grandes que somos, creo que podemos defendernos y llevar muy bien y claramente una política. Los que estudian y los que están, los profesionales que van a ser ustedes, los que estamos en las empresas, por supuesto la academia con los que estudian, la academia y el Estado en su rol articulador, difusor de apoyo y de trabajo. Salir al exterior hoy, sea con el gobierno, trabajando y promocionando el Uruguay, realmente es un placer. Y hay que seguir promocionando. Muchas veces hacemos más del Ministerio de Turismo que de la logística. La logística es posterior, es lo último que terminás. Pero es interesantísimo, por eso les digo, el aprender, el conocer, el trabajar y tener para ustedes que van a estar en empresas o muchos que estén trabajando, sientan la confianza del sentido de pertenencia de las organizaciones que estén. Trabajen porque ustedes son la unidad del cambio y son el cambio mismo. Así que lo único que queda es agradecerles en nombre mío propio, de la universidad, de los estudiantes, en nombre de todos acá presentes, que como verán el auditorio está lleno, o sea que esto es algo que nos genera mucho interés. Así que bueno, agradecerlos y desde ya invitarlos también el año que viene a participar de vuelta. Así que bueno, muchas gracias.